Al añadir un sufijo que comienza por una vocal, por la vocal A, una palabra acaba en E, se omita la E. Si la palabra termina en EE, OE y YE, no varía con el sufijo. Por ejemplo, tenemos la palabra fortune, termina en la letra E, entonces debemos omitir la E y colocamos el sufijo ate, A-T-E. Ok, entonces fortunate, afortunado. Si tenemos la palabra agree, termina en EE, no varía con el sufijo. Podemos agregar el sufijo able y nos quedaría agreeable, agradablemente. Añadir el sufijo full a una palabra terminada en LL, se elimina una L. Si tengo la palabra skill, esa palabra skill le quitamos una L y le colocamos el sufijo full, skillful, habilidoso. Ok. Adjetivos a partir de sustantivos y adjetivos a partir de verbos. Entonces, si vamos aquí a hacer referencia a los sufijos que no hemos explicado. De todas maneras, ahí tienen otros ejemplos de sufijos que ya hemos explicado. Por ejemplo, tenemos el sustantivo brute y el sufijo al. Entonces nos queda que brute termina en E, como explicamos, le quitamos la E y le agregamos el sufijo ar, brutal. Entonces el ejemplo, the training plan is brutal but it's good. El plan de entrenamiento es brutal, pero funciona. Ok. Tenemos el sufijo able y el sustantivo respond. Entonces, respond termina en la letra E, le quitamos, omitimos la letra E y agregamos el sufijo después del sustantivo. Nos queda responsible. Entonces, el ejemplo es Angela is very responsible. Angela es muy responsable. Tenemos el sufijo ic, el sustantivo history. Entonces, history termina en Y, le quitamos la Y y le colocamos el sufijo ic. Entonces, el ejemplo, this town has many historic sites. Entonces, esta ciudad tiene muchos sitios históricos. Tenemos el sufijo arcal y el sustantivo alphabet. Entonces le agregamos al sustantivo el sustantivo arcal y nos queda alphabetical. Entonces, the names are in alphabetical order. Los nombres están en orden alfabético.
tenemos el sufijo el guay, lai, y tenemos el sustantivo day. Entonces, como termina el sustantivo y, le quitamos la y componamos la i latina y colocamos el sufijo el guay. Nos queda daily. Anna goes for a daily run. Ana corre diariamente o va a correr diariamente. Tenemos el sustantivo some y el sufijo son y el sustantivo trouble. Entonces le colocamos el sufijo al sustantivo, nos queda trouble, troublesome. Entonces, el ejemplo, she is experiencing a troublesome pregnancy. Ella está experimentando malestar de embarazo. Tenemos el sufijo ous y el sustantivo fame. Entonces le colocamos el sustantivo después, el sufijo después del sustantivo, nos queda famous. Entonces el ejemplo, who is the most famous person in the world. Entonces la pregunta me queda, ¿quién es la persona más famosa en el mundo? Y tenemos el sufijo y y el sustantivo win. Le colocamos el sufijo el sustantivo, nos queda windy. A windy day, un día con mucho viento. Entonces, adjetivos a partir de verbos. Por ejemplo, tenemos el sufijo I, y el verbo inform. Entonces le agregué como le colocamos el sufijo al verbo y nos queda informative. Entonces, the lecture was very informative. La lectura fue muy informativa. Tenemos el sufijo ed y el verbo annoy. Annoyed, an annoyed glances. Tenemos el sustantivo ing y el verbo confusing. Entonces, perdón, el verbo es confuse, hay un error allí. Confuse, le agregamos el ing y nos queda the question is confusing. La pregunta es confusa. Y tenemos el sufijo type, el verbo produce
Como termina en E, omitimos la E y colocamos el sufijo. Nos queda productive. Today has been very productive. Hoy ha sido muy productivo. Okay. En la oración, en el ejemplo de annoy es enojarse, and annoys glances. Entonces, an annoyed glances, una mirada molesta.